holística. Así que me da muchísimo gusto que hoy estemos aquí reunidas. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta charla y creo que el punto del que debemos partir, que es el indicado, es precisamente identificar qué es un duelo. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que para ustedes significa duelo? ¿Alguna que quiera compartir? Un proceso. Justo. Ajá. Justo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Tienda Roja Matriz. Ya no te escuché. Está cerrado tu micro. No se oye. Estoy tratando de cambiarle porque estoy en el iPad y todavía no le encuentro la aplicación donde puedo cambiar. Mi nombre es Paz Chiriboga. Ok. Ok, pues justamente es un proceso. Es un proceso en donde surgen respuestas emocionales de la persona que está afligida por la pérdida que está viviendo. Y fíjense qué importante, porque todos sufrimos estos duelos, todos vivimos estos procesos. Sin embargo, no en todos los duelos hay luto, porque el luto es una respuesta de la sociedad, que la sociedad ha impuesto como costumbres, como ciertos comportamientos establecidos cuando se lleva a cabo o cuando se está viviendo una pérdida. Y entonces, ahora muchas de las personas nos negamos a seguir estos lutos, ¿no? Y, por ejemplo, hay alguien que tiene la costumbre, cuando vive una pérdida, de vestir durante un mes completo o a lo mejor más de negro. ¿Y qué es lo que ahora en la sociedad le dicen? Ya no lo hagas, ¿no? El luto se guarda en el corazón, el luto se lleva en la mente, no en la ropa, ya quítate eso, o se abstiene de ir a ciertos lugares porque está de luto. Pero fíjense que el luto es muy importante, que lo viva la persona, que lo vivan las personas que están viviendo una pérdida por muerte, que es generalmente cuando se da el luto, cuando hay una muerte. Por eso les decía yo, no todos los duelos conllevan luto. Y es muy importante porque es muy saludable que la persona exprese así su aflicción, su tristeza, y es un canal en donde se le facilita entonces expresarlo. Por eso es tan importante que aprendamos a respetar esta parte de la persona que está en duelo y que lleva un luto. Y bueno, específicamente vamos a hablar de los procesos de duelo que se vive en la menopausia. Y son un montón, no nada más la muerte de los padres, ¿no? Hay un chorro de procesos, empezando por el proceso mismo del cambio de la etapa evolutiva en la que nos encontramos. Cada uno de estos cambios evolutivos significan unas pérdidas. El cambio de la niñez a la pubertad, pues conlleva una pérdida justamente de esa niñez. El cambio de la pubertad, de la adolescencia al adulto joven, precisamente implica una pérdida de esa etapa de adolescente, ¿no? Y así ahora entramos a la edad del adulto medio, donde nos encontramos, y precisamente conlleva esta parte de perder el adulto joven, el adolescente, el niño, y aquellas etapas se quedan atrás y ya no las vamos a recuperar jamás. Y bueno, con esto viene también darse cuenta que tu cuerpo pues ya no es lo que fue,
Aparecen ya las canas, aparecen las arrugas, aparecen los dolores en las articulaciones, ¿no? Empiezas a darte cuenta que hay movimientos que ya no te resultan tan sencillos. Y todas estas cosas, aun cuando no tengamos un luto por ello, reflejan pérdidas que impactan en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos. Y esto es bien importante destacarlo porque vivimos en una sociedad que sobrevalora la juventud, ¿no? Es importantísimo que no tengamos arrugas y que nos mantengamos en una súper buena condición, porque estamos enfocados siempre a esta parte de ser jóvenes. Cómo nos venden toda la mercadotecnia para vernos siempre mucho más jóvenes. A diferencia, por ejemplo, de las culturas orientales en donde rescatan mucho la parte de la vejez y de este desarrollo, de esta etapa de desarrollo evolutivo en la persona, porque simboliza sabiduría. Para nosotros en Occidente no. Aquí es deterioro, aquí es pues otro poquito y ya no vamos a servir mucho, ¿no? Ya no vamos a ser muy útiles. Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta. También, por supuesto, empiezan otras pérdidas que son completamente normales de nuestra etapa, como empezar a perder gradualmente la visión perfecta, ¿no? O el sentido del oído. La audición también, y por supuesto el olfato. Y el olfato, curiosamente, es uno de los sentidos que más se tarda en empezar a disminuir. Es de los últimos sentidos que disminuyen. Así que fíjense qué importante que al llegar a esta edad encontramos también otro tipo de pérdidas. Estas fueron como las pérdidas físicas, las que son como evidentes en nosotros, pero también hay otras pérdidas. Muchas personas que llegan a esta edad, por ejemplo, ya llegan sin su pareja, sin su matrimonio, porque ya existe un divorcio, porque quizás con una familia que ya no está unida, porque se vive ya el nido vacío, ¿no? Los adultos que estamos alrededor de los 50 años y que hemos alcanzado ya cierta madurez, nos empezamos entonces a cuestionar sobre la vida, nos hacemos cuestionamientos sobre el dolor, sobre el trabajo, sobre el amor, sobre la muerte. ¿Y qué pasa? Pues sucede que quien formula estas preguntas se está preocupando por el futuro no lejano de su vejez. Es decir, ya tenemos una conciencia de que lo que sigue es empezar a vivir nuestra vejez. Y como yo siempre digo, qué bendición que podamos empezar a vislumbrar la vejez. Porque cuántas personas hubieran deseado hacerlo y se quedaron en el trayecto de la niñez o de la juventud o de una adultez muy temprana y hasta ahí llegó su momento. Entonces, cuando nosotros hoy estamos aquí, es una fiesta para celebrar que nos podemos empezar a preparar y a cuestionar este tipo de cosas respecto a nuestro futuro. Porque sí, efectivamente, decimos vejez, pero también en la vejez hay un futuro. Y es importante que lo podamos vislumbrar para estar mejor preparadas a que esto venga, a ser mucho más reflexivas. Sentimos ya, por supuesto, la muerte, pues de alguna manera cercana, nos damos cuenta que la muerte es real. Y aquí nos preguntamos sobre lo que hemos hecho en nuestra vida. Y entonces también,
cabe, cuando encontramos esas respuestas, cabe preguntarnos lo que nos queda por hacer y resignificar todo esto, y el darnos cuenta hasta aquí a dónde hemos llegado y qué sí hemos hecho de vida y qué no, también conlleva pérdidas, ¿eh? También conlleva pérdidas darte cuenta de qué sí y qué no. Sin embargo, es la oportunidad de redireccionar, de coger el binocular y ver a otra dirección y decir, hacia allá voy. No pude conseguir esto en esa etapa, ahora voy hacia esto otro en esta. Porque además nuestros intereses obviamente cambian. No queremos ahorita lo mismo que queríamos cuando teníamos 17, ni cuando teníamos 25, ni siquiera cuando teníamos 35. Nuestros intereses van cambiando. Entonces es importante que vayamos moviéndonos en dirección de lo que ahora sí es posible para nosotros, ¿no? Todo es posible para nosotros. La cuestión es tener claridad de qué es lo que es posible que quiero yo conseguir. Probablemente habrá muchas personas que perciban que ya en esta etapa se tiene poco tiempo para uno mismo. ¿Y esto por qué es? Porque muchas veces, depende de las circunstancias de cada quien, se está muy involucrado, por ejemplo, con el cuidado de los padres. En esta etapa, los hijos, en muchas ocasiones nos convertimos en los papás de nuestros papás. Y entonces hay que estar al cuidado de ellos. Seguramente también al cuidado de tu pareja, si la tienes, de tu esposo, al cuidado de tus hijos, si aún continúan viviendo contigo. Y todo esto hace pensar que se tiene realmente poco tiempo para uno y poco tiempo para las amistades, como se desearía. Sin embargo, hay que siempre tener claro y tener en cuenta que el envejecer es un proceso que dura toda la vida y que lo único que sucede es que se hace evidente a medida que nuestra adultez va avanzando. Sin embargo, como decimos siempre en tanatología, toda pérdida conlleva ganancias, siempre. Y entonces, si perdimos la lozanía de la piel y ahora ya tenemos arrugas, ¿no? ¡Qué bueno! Pero, ¿y qué ganamos también? ¿Qué ganamos? Tenemos todo un bagaje atrás de experiencias que nos respaldan. Que si ahora se nos presenta una situación que cuando teníamos la lozanía en el cutis nos tumbaba, hoy nos hace levantarnos como guerreras con la experiencia que tenemos y aventurarnos a ella, a esa situación, y coger el toro por los cuernos y enfrentarla, ¿no? Así que esas son todas las oportunidades que tenemos para voltear hacia atrás y recapitular en nuestra vida. Y por supuesto también recapitular la vida junto a nuestros padres y llenarnos de gratitud de todo lo que hemos podido vivir, de todo lo que se está perdiendo y al mismo tiempo de todo lo que se está ganando. La vejez siempre es un tiempo de despedidas, y si están nuestros padres en esta etapa, es importante que tomemos nosotros en cuenta que es una etapa de reencuentro de uno mismo, en donde lo más probable es que, por ejemplo, la actividad económica haya cesado, en donde los hijos pues ya formaron sus hogares. Tú eres la prueba viviente de ello.
para tus padres, ¿no? Tú ya tienes tu propia familia. Probablemente ya sucedió la muerte de alguno de tus padres y se queda el otro cónyuge solo, así como seguramente también han perdido amigos, han perdido familia, seres muy queridos para ellos. Bueno, pues todo esto hay que tomarlo en cuenta porque esas son las pérdidas que ahorita están viviendo nuestros padres. Y se vale ser empáticos porque seguramente tú como yo queremos llegar también a la edad en donde están ellos. Y ahorita ellos son unos maestros perfectos de ver qué sucede en esa etapa y cómo quiero yo llegar y vivir esa etapa. ¿Y qué puedo aprender? Porque no tengo precisamente que vivirla igual que ellos. Yo elijo cómo la voy a vivir. Así que desde ahorita es momento de poderme preparar para hacerlo. Darte cuenta cómo esto es desde un enfoque de pérdida. El cómo se viven estas pérdidas es tiempo de hacer otras reflexiones. Así que es súper importante que sepamos en la edad mediana, en donde estamos ahorita, se descubre que sin importar la manera de actuar, finalmente nosotros vamos a morir. No importa lo que hagamos o dejemos de hacer. Esta es la dualidad de la vida, ¿no? La muerte. Así que va a llegar ese momento y hay que hablarlo, hay que vivirlo. Y bueno, ¿qué opinan hasta aquí? Vivi, ¿tienes algún comentario? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí. Pues sí, me parece muy interesante lo que estás comentando, la verdad, porque yo he transitado bastantes pérdidas en esta etapa y yo no hice una familia, yo estoy soltera, me he quedado soltera, no tengo hijos ni nada, pero sí que viví la muerte de mi padre el año pasado y bueno, eso que estabas comentando es que es una pérdida por tantos lados del cuerpo, que te empieza a doler, las articulaciones. Yo perdí lo que era mi carrera, yo era profe de yoga por 20 años y ahora me siento que no tengo la energía para hacerlo. Y bueno, me gusta eso de mirar pues hacia dónde enfocar ahora, hacia dónde ir y qué puedo ganar ahora, cómo quiero vivir mi vejez, ¿no? Eso me ha gustado mucho, como ahora empezar a mirar hacia allá y no solo a lo que he perdido, porque he estado en bastante depresión con eso. Sobre todo por el cuerpo físico, porque es que duele todo y cambia tan radical de la noche a la Que mañana. mencionas es súper importante. Que saber y poner aquí en la mesa es que estas son las pérdidas, ahí están y son evidentes. No podemos negarlas y no harías bien en negarlas. Hay que aceptar que están ahí, reconocerlas. Pero ya que las reconoces, no te puedes quedar nada más contemplándolas, porque si no, estarías echando por la borda todo lo que te queda de vida. Caerías en una depresión, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es, si ya están aquí, ¿qué puedo hacer con ellas? ¿No? ¿Qué es lo que me han dejado de aprendizaje? ¿Qué puedo rescatar de esto que estoy viviendo? ¿Cómo quiero vivir lo que sigue? Y empezar a trabajar en eso. Reconocer todo lo que has ganado de esto que está en la mesa. Porque ahí hay ganancias, aunque parezca que no. Ahí hay ganancias. ¿Qué pasa cuando vemos el cielo con las nubes cargadas absolutamente de que va a llover terriblemente y el cielo está gris y no se alcanza a ver nada más allá que una nubesota gris? Cuando viene la lluvia,
y después pasa, ahí hay ganancia. ¿Qué hay? Probablemente florece la planta a la que mojó, alcanzas a ver la luz y es un nuevo día. Entonces, ahí hay ganancia. Siempre, en todo lo que vivimos hay una ganancia. Uh-huh. Hay que buscarlas y hay que rescatarlas. Y hola, bienvenida, Marta. Paz, ¿quieres contribuir con algo? ¿Te gustaría hacer algún comentario? Apenas me estoy conectando, no sé de qué me he perdido, pero pues la energía de verlas y esa sonrisa tan hermosa ya me llena de mucha alegría. Bueno, bienvenida, muchas gracias. Realmente todo lo que has dicho sobre el duelo son de diferentes colores, ¿no? Y de diferentes facetas de nuestra vida, todo eso. Pero el duelo, cuando nosotros tenemos que transitarle de verdad con un tránsito del duelo completo para que esa sensación cuando sales del duelo ya no sigas padeciendo. O puedes salir aparentemente y puedes volver. Entonces eso que decía Vivi, decía que le duele el cuerpo y eso, la sensación del dolor del cuerpo es de esa, como cansancio, de ese cansancio que tengo de la vida. Entonces, ahí el domingo hicimos, ¿cómo es que se llama? Adri, Qigong, moverte ¿qué hiciste, con esos movimientos súper así como fortaleciendo esa idea mental de que sí lo puedes hacer, ¿no? Lamentablemente dejaste tu yoga, que eso te hubiera ayudado realmente fantástico en esta etapa, ¿no? Entonces, no sé tu caso, pero eso podría decir, pero el duelo en sí, dejar de estas partes de ya no soy la de antes, sino me miro de diferente manera y eso es un duelo en sí. El duelo mismo de no ser la jovencita, la activa que eras antes y ahora ser como eres, eso ya es esa parte de ese duelo, ¿no? Pero nosotros somos positivas, ¿no? Nos encanta la vida y el rato que buscas de esa vida es cuando esas ideas del cambio, de modificarte, de buscar las maneras de seguir viviendo en esa alegría, en ese gozo, ¿no? En esa plenitud que es en esta etapa realmente que llegar a ser plenas. Me gusta lo que has dicho, Mónica. Muchas gracias. Sí, así es importante que nos mantengamos con esta actitud positiva de gusto por la vida. Y para poder mantener esta actitud de gusto por la vida es importante hacer un ejercicio de introspección. Y es importante, como comentaba ahorita con Vivi, reconocer todas las pérdidas que tenemos, no evadirnos, porque es súper fácil evadirnos, es súper fácil negarlas, pero todo, absolutamente todo lo que queremos de alguna manera sanar, necesitamos primero identificarlo, ¿no? Necesitamos identificarlo para que podamos encontrar la manera de cruzar este proceso, de atravesar este proceso y que lleguemos siempre a un feliz, a una feliz meta. Uh-huh. ¿Qué pasa con la muerte de los padres? Que estamos seguramente también viviendo o por vivir en esta etapa de la vida. Bueno, pues como les decía yo, a veces nos convertimos en los padres de nuestros padres. Y esto es una parte muy importante porque cuando es así y empiezas a ver el deterioro físico, del cuerpo físico y de las capacidades mentales de tus padres, es muy, muy, muy fuerte, muy duro
y también es una oportunidad que te está dando la vida para que empieces a asimilar este declinamiento normal de la vida, para que llegue un momento en donde esta vida cese, esta vida física termine. Ajá. Y cuando se suscita esta muerte, bueno, pues los hijos adultos se convierten en la familia, en la cabeza de familia. Y esto es un cambio de roles importante, que también trae, como sabemos, muchas pérdidas. Ajá, porque pierdes desde la postura más sencilla de no ser el jefe de familia a empezar a tener que tomar estos roles y decisiones. Factores que intervienen en la forma en que encaramos la muerte de los padres son muchos. Por ejemplo, la manera en que murió. Es súper importante. La manera en que murió tu padre o tu madre tiene mucho que ver en cómo vas a encarar la edad en que muere tu padre o tu madre y la edad que tú tienes cuando da este deceso. Porque obviamente no se vive igual la muerte de un padre y no afecta igual cuando eres adolescente que cuando tu padre muere y tú tienes 50 años. También, por supuesto, la situación personal del sobreviviente. ¿Cómo estás en este momento de tu vida? ¿Hiciste una vida o te volcaste por completo al cuidado de tus padres y decidiste en su momento hacer un stand-by en tu propia vida para cuidarlos a ellos? Y cuando ya no están ellos, ¿cómo estás tú ahora con tu vida? ¿Sí? Porque como puede venir arrepentimiento, puede venir culpa o puede venir una situación de mucha paz y de decir, bueno, yo cumplí hasta el último momento. Y eso depende de cada uno, de cada uno. Ajá. Ahí siempre acuérdense, en todo momento nos liberamos de juicios. Aquí no hay ni bueno ni malo. Cada quien sabe por qué toma sus decisiones. Lo importante es que después asumamos de una manera amorosa con nosotros mismos las consecuencias de esas decisiones. Estar viviendo una crisis de desarrollo individual o familiar cuando se lleva a cabo la muerte de un padre. ¿Cómo era la intimidad de esa relación con tu padre o con tu madre que falleció? ¿Cómo era? La madurez emocional que tiene la persona que sobrevive también es muy importante en la manera en cómo se va a afrontar ese duelo. El periodo que transcurrió o la advertencia previa al deceso. Y un duelo porque la persona enfermó 2 años atrás y tú empezaste desde ese momento a ver cómo su salud física iba decayendo, cómo su cuerpo se iba de manera velita de vida hasta llegar al final. Si es así, yo sé que es muy doloroso. Sin embargo, hay que también en situaciones agradecerlas porque la vida nos está dando la oportunidad de empezar a vivir el duelo de manera anticipada y que cuando llega la muerte, es horrible. Sin embargo, inconscientemente ya hay una parte de ti que está esperando que se dé ese momento, porque tú has visto todo el sufrimiento a lo largo de ese tiempo. ¿Qué pasa cuando es una muerte súbita, una muerte repentina? No hay esa chance. No hay esa chance de preparación. Entonces, aquí también intervienen estos factores que les digo de cómo es como puedes asimilar este proceso de duelo. También la dependencia emocional, dependencia física, la dependencia económica que se tenía con el padre o con la madre, porque
Hay personas que llegan a la edad de cualquiera de nosotros y siguen dependiendo económicamente de sus padres, o emocionalmente siguen dependiendo, y muchas veces son los mismos padres los que toman decisiones sobre la vida de esta persona. Entonces, no importa la edad, es muy importante que sepamos que todos estos factores van a intervenir en cómo podemos manejar y abordar nosotros este proceso de la muerte de nuestros padres. Esta muerte afecta íntimamente. ¿Por qué? Es muy obvio, porque solo tenemos un padre, porque solo tenemos una madre, no se sustituyen con nada, y lo que sucede aquí es que nos quedamos huérfanos. Y esto para el inconsciente es fuerte. Es un tema que necesitamos también trabajar, porque generalmente la muerte se vive como una huella de abandono y deja esa herida. Así que no es lo mismo la muerte de un buen progenitor que de un mal progenitor, o perderlos cuando había mucha convivencia que cuando no la había. O no es lo mismo tampoco la muerte de una madre que la muerte de un padre. Tampoco es lo mismo cuando hay estabilidad económica que cuando no la hay. Así que yo les hago una invitación muy amorosa. Si tienen en vida, en este momento, a sus padres, resuelvan los pendientes que tienen con ellos, cara a cara. Digan todo lo que tienen que decir. Hablen con ellos de la manera más amorosa y no se guarden las cosas. No pierdan esta oportunidad de perdonar y de perdonarse a ustedes mismos. Porque realmente cuando hay resentimientos y podemos perdonar al otro, el perdón está siendo otorgado hacia nosotros mismos. Así que es una tarea que es importante que la llevemos a cabo, que elijamos en verdad hacerla desde el amor. ¿Y qué pasa? ¿Hay ganancias en todo esto? Porque pérdidas y pérdidas y pérdidas. Sí hay ganancias en todo esto, sí hay ganancias, claro que hay ganancias. Muchas veces la muerte de los padres puede acercar más a los hijos, puede acercar más a la pareja, puede fortalecer la relación familiar y también, por supuesto, te puede ayudar a valorar más la vida. Así que ganancias, sí, hay muchas ganancias. Es importante recordar que una pena compartida es una pena disminuida. Y que una pena no llorada es una pena pendiente. Así que yo sé que si están aquí es porque son mujeres sensibles, conscientes, y si están llegando para ustedes el mensaje, sé que lo hacen. Y también les pido que lo compartan con los demás, porque es importante que todos sepamos que se vale llorar. Parece mentira, pero todavía en nuestra sociedad actual
existen estas restricciones. Se vale llorar. Y si no salen las lágrimas, se vale demostrar de alguna manera viable, ecológica, con respeto hacia el otro, tu aflicción y tu pesar. Porque esa es la manera realmente en que podemos sanar. Entre muchas, por supuesto. Y bueno, esto me lleva a cerrar esta charla con una parte importantísima que no podemos dejar hablar, que es que no importa cuánto yo exista, lo que realmente importa es llenarme de sentido mi existencia. Eso es lo que realmente importa. Puede ser que exista hasta mañana, puede ser que exista hasta dentro de 10 años o hasta dentro de 20 o de 30. No lo sabemos, es incierto. Lo que es realmente cierto es que mientras que mi existencia tenga sentido, yo me voy a sentir viva. Y si yo me siento viva, el momento de mi muerte va a ser también un momento pleno, porque las personas mueren como ha sido su vida, en ese estado emocional, como ha sido su vida. Entonces, si han vivido realmente, se van a ir satisfechas con lo que han hecho, con lo que han logrado. Tengamos claro que el sentido de nuestra vida hay que descubrirlo siempre, porque como se los decía, no es lo mismo lo que queremos ahorita y el sentido que le damos ahorita a nuestra vida que cuando teníamos 25. No es lo mismo. Hay que irlo descubriendo día a día, con nuestros valores, con nuestras actitudes, con nuestras actividades, con todo lo que conforma nuestra vida. Así hay que descubrir nuestro sentido. Y de esta manera nos vamos a ir preparando para vivir nuestra propia vejez. Así que ahora es cuando empezamos a medir el tiempo como el tiempo que nos queda por vivir. Y así yo elijo vivir el resto de mi vida de la mejor manera. Como decíamos, no sabemos cuánto es, pero lo que sea, vivirlo al máximo, vivirlo pleno, vivirlo realmente con mi sentido de vida. Mónica, muchas gracias. Creo que está cerrando, cerraste, ¿verdad? Así es. Mónica, muchas, muchas gracias. Bueno, bienvenidas a Fiesta Climateria. Y creo que hablar del duelo es supremamente importante, hablar de los duelos, porque como dice Mónica, no solamente es no es tapar y tapar y evitar entrar a esos espacios donde también el corazón se aprieta un poco, ¿no? Y se contrae y hay que hacer como esas pausas. Así que cuando yo invité a Mónica, hacía mucho tiempo tenía ganas de hablar con Mónica. Yo hemos hecho muchos en vivos de muchos temas y siempre tenía este pendiente. Yo decía, algún día tenemos que reunirnos a hablar del duelo, pero debo ser honesta, yo decía, es que es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Y con el tiempo dije, no, pero hay que saber hablar con amorosidad y hay que exponer todo esto que Mónica nos expuso, que es tan, como digo, que aprieta el corazón o que lo contrae. Y yo sé que mucha gente esa palabra duelo, muerte y sale corriendo porque es que es algo que no queremos ver, ¿no? Cuesta trabajo. Eso es muy cierto. Y Mónica, muchas gracias por esa presentación tan hermosa. Es fundamental. Yo tengo mi punto de vista con respecto a los duelos, con lo que he vivido de duelos, es que hay dos elementos muy importantes y uno es el ser proactivos y también el saber entrar a la quietud, ¿sí? Y el ser proactivos porque a veces se requiere que interactuemos con esos momentos difíciles, ¿no? Mi padre murió hace unos 6 años y eso fue lo que yo me di cuenta.
vi que mi mamá sufría mucho, pero ella se congeló y no tomaba acciones, ¿no? Para ayudarle a mi papá a acercarse a ese momento. Es que queremos apretar la vida y no soltarla, y ni la nuestra ni de los demás, ¿no? Y eso cuesta mucho espiritual, energéticamente, emocionalmente y físicamente, por supuesto. Entonces, yo siempre le digo a las personas cuando están pasando por esos momentos, acompañando a sus seres queridos en esas transiciones, es ser proactivos, proactivos en no en los cómo lo retengo, sino en cómo le ayudo a dar ese paso, a aceptar la muerte con naturalidad. Y para eso se requiere un poco de quietud para acomodar los nervios, acomodar nuestras creencias, acomodar cómo puedo contribuir para luego dar ese siguiente paso. Y para mí haber sido proactiva fue muy importante. Y yo lo tengo así de claro porque alguna vez escuché una línea que me movió mucho. No recuerdo de dónde viene, sé que de alguien famoso, voy a buscar quién la dijo, es un poeta. Él decía, él escribió así, él dijo, cuando nacemos, todo el mundo ríe y nosotros lloramos y los demás lloran. No, cuando nacemos, nosotros lloramos y los demás ríen. Cuando morimos, los demás lloran y nosotros reímos. Y eso ahí me cambió la percepción porque por supuesto, me hizo un clic en ese instante, así clic, como, claro, lloramos porque no queremos soltar, ¿no? Y esto aplica creo que para todos, no es solamente la muerte física de un familiar o un ser querido, sino también en nuestras relaciones, en nuestras profesiones, en nuestros incluso domicilios. Es porque no queremos soltar, ¿no? ¿Cómo me llevo un pedacito de todo esto? ¿Cómo me lo quedo conmigo y cómo lo retengo, ¿no? Y cuando yo escuché esta línea, yo dije, claro, es que cuando morimos es ese regreso a casa. Yo creo que todos de alguna manera anhelamos ese regreso a casa, sea lo que signifique casa para todos nosotros. Pero hay un anhelo, estoy convencida que hay un anhelo, por algo la muerte es ese misterio, ¿no? Ese misterio que siempre nos va a rodear, todo el mundo quiere saber qué pasa después de la muerte y por eso estamos buscando gente que ha sobrevivido a la muerte y las visiones que han tenido cuando han tenido muertes clínicas, ¿no? Es muy atractivo el tema, pero para mí lo que es cierto, independiente de lo que nos hayan mostrado otros, es que hay ese anhelo, ¿no? Hay ese anhelo. Entonces, cuando yo vi a mi padre en sus últimos meses de vida, porque fueron meses muy complicados, mientras mi hermana lo retenía, cómo hacía para que no se muriera, yo miraba cómo contribuía para que él pudiera soltarse. Y eso se volvió de alguna manera, eso se veía, ese conflicto se notaba. Pero yo siempre dije, su espíritu sabe más que yo y sabrá cuándo es partir, pero yo voy a estar allí para apoyarlo. Y de manera interesante, yo fui la que lo acompañé en sus últimos momentos de vida, sola. Entonces, todo tiene un orden. Y eso es mi siguiente mensaje, es viendo todo lo que pasó, porque no es solamente la muerte física, sino que lo que viene después, como dijo Mónica, y es que todo tiene un orden. Todo se acomoda, todo se acomoda. Confiemos en que todo se acomoda. A nosotros nos tocó confiar en que todo se acomoda porque todo quedó patas arriba, porque hay una dependencia por muchos lados de lo que mi papá hacía en vida. Entonces, económica y emocional, había mucho, él controlaba muchos frentes, entonces eso dejó a mucha gente muy desacomodada. Y eso humanamente no nos corresponde acomodarlo. Yo estoy absolutamente convencida que la mano invisible se encarga de acomodarlo, todo acomodando. Después de 6 años, yo miro para atrás y digo, wow, si hay algo que aprendí de todo esto que pasó con la muerte de mi padre, antes y después, es que todo se acomoda, todo empieza a encontrar su lugar, pero tenemos que dejar que las cosas se acomoden en su lugar. Y quiero compartirles esto y quiero que lo sientan para que puedan movilizar la energía que esté tratando de resistirse a no, dar no hacer ese paso proactivo, ¿no? En ese respiro de quietud y proactividad. La quietud es muy importante, la quietud es muy importante para recalibrarnos, porque no es fácil, nadie ha dicho que sea fácil, eso sí queda clarísimo, no es fácil, pero la quietud ayuda como a ese recalibrarnos. Y también quiero aprovechar también para compartir una segunda cosita, y es con respecto a la vejez. Hay un autor que se llama Mario Martínez y él hace unos estudios acerca de la longevidad. Y él se va por todo el mundo a buscar las personas más longevas o de 100 para arriba, 100 para abajo no le servían, 100 para arriba, se fue por todo el mundo. Mario Martínez, buscan sus libros, son excelentes. Él es un científico, él es psicólogo clínico y se metió en la biocognición, sí. Y él hace todos sus estudios, él creo que él trabaja en UCLA todavía.
bueno, no sé dónde está todavía, pero Mario Martínez. El caso es que él hace sus investigaciones y aquí está el común denominador. Él dijo, no importa lo que hicieran, lo hacían con gusto. No pensaban que los iba a enfermar, nunca pensaban que los iba a llevar a la muerte rápido, nunca pensaban en que le hacían daño a otros, simplemente en su gozo propio. Y coloca el ejemplo de unos hombres en Cuba, hombres que superaban los 103 años, y eran hombres muy vitales, fuertes, a cargo de su vida, aún con su motricidad completa, mentes lúcidas. Y esos hombres tenían por ritual tomarse un vasito de whisky con un tabaco. Eso un médico, usted se lo dice, lo primero que le quita es el whisky y el tabaco. ¿Sí o no? Pero él decía, era el gozo con que ellos lo expresaban. Dice, es que me da gozo. Yo no me fumo el tabaco porque esté pensando en mis penas. Me fumo el tabaco porque me conecta con algo más. Igual con todos los demás, no recuerdo los otros ejemplos, recuerdo este que me parecía muy lindo, o sea, es como el más gráfico de whisky, tabaco todas las noches, a los más de 103 años, ¿no es cierto? Eso causa como cierta conmoción de entrada, porque lo primero es, no es que fulanito está enfermo, claro, es que se fumó toda la vida y tomó trago toda la vida, todos les tomamos whisky. Entonces, es esta cosa a la conclusión a la que llega este doctor Mario Martínez. Él dice, es el gozo de vivir. Como lo dice esta última línea que nos diste Mónica, no es, no importa cuánto tiempo te queda, lo importante es cómo llenas de sentido tu existencia. Y ahí me parece que eso es una línea súper poderosa. Muchas gracias, Mónica, por esta línea, porque es igual que la otra de cuando nacemos todo el mundo ríe y nosotros lloramos, y cuando morimos todo el mundo llora y nosotros reímos. Hacen esos clics, ¿no? Esas líneas que hacen esos clics, y si nos sentamos en ella, el clic continúa, el clic no termina. Entonces, no retengamos la energía de ese retener, de ese no quiero que se vaya, hace mucho daño. Cuando uno está allí y uno dice, quiero lo mejor para ti, y que vuelvas a casa bien, o quiero lo mejor para ti, y si vas a cambiar de profesión, hazlo bien, te apoyo. O sea, es como empezar a movernos dentro de ese, te ayudo a que te extiendas, te ayudo a que te agarres esa nueva realidad que está ahí al frente tuyo para que la disfrutes. No te voy a ayudar a que te retengas, no te voy a ayudar a que continúes siendo profesora de yoga porque el cuerpo no te quiere ya hacer yoga, pues te ayudo a que es el siguiente paso, sea cual sea. Si el siguiente paso es sentarme en la montaña a tomar café todo el día, pues te apoyo a ir a la montaña a que tomes café todo el día, pero eso sí, con la garantía de que es tu gozo, ¿sí? Entonces, no nos peguemos de eso. Es momento de coger esa energía del pasado y traerla y decir, ya se acabó esto. En mi caso personal, yo dejé de hacer deporte de competencia y de alto rendimiento, donde me exigía tanto, donde para mí entrenar 4 horas era como, estoy por encima del promedio de la humanidad, ¿sí? Porque uno llega a esos grados de arrogancia. Entonces, cuando sentí que mi cuerpo no me daba, bueno, cuando él gritó, porque realmente, voy a ser honesta, no fue que hubiera sido muy que, me di cuenta de que no más, no, el cuerpo tuvo que gritar antes. Y fue decir, lo reconozco, mi cuerpo no quiere, mi mente, y claro, obviamente la etiqueta de ser el atleta, pues eso pesa muchísimo, pero yo dije, no, yo no quiero más esto, yo quiero dedicarme a lo que me gusta, energía, espiritualidad, a medicina energética, a que me apasiona después de los 40 años, porque lo que hacía 40 años para atrás quedó allá. Yo tengo una cantidad de carreras de encima que eso quedó, yo no las menciono, eso quedó allá, pero esa energía la traje para acá y creé lo que estoy creando ahora, dándole sentido a mi existencia, quitando la expectativa de cuánto tiempo voy a durar. No soy honesta, quiero durar muchos años, quiero ver este mundo avanzar, soy honesta. Pero eso sí, digo, hasta el final de mis días quiero gozármelos como estos hombres allá en Cuba, no con whisky y tabaco, pero si toca llegar a ese punto para gozármelos, me los gozo, ¿no? Entonces, darnos esos permisos, ¿no? Esos permisos son muy importantes, y digo permisos porque está en nosotros abrir las puertas o no. ¿No? Entonces yo las invito a eso. Mónica tocó muchísimos puntos muy importantes, voy a volver a escucharlo. El acercamiento a lo que se está yendo, y para soltarlo es muy importante, no nos echemos mentiras, si no nos echemos cuentos, pero el asunto es que el peso de nuestra existencia no se vaya hacia lo que se está yendo, al contrario, recojamos lo que nos queda y vamos a crear algo diferente, que nos podamos reinventar muchas veces en la vida, muchas veces en la vida.
Bueno, esto pretendía ser muy cortico, me extendí un poquito, pero creo que vale la pena. Entonces, las escuchamos. Mónica, nuevamente, muchas gracias. Antes de la compartiera, como dice mi amiga Gabriela Weisberg, muchas gracias, Mónica. Ese es un tema que hay que tratarlo con el amor con que tú lo haces. Me encanta, me encanta, me encanta. Aunque, Mónica, tengo una pregunta para ti y es, eh, yo hablo de que hay esos espacios de quietud. Proponnos esos espacios, ¿qué espacios de quietud nos recomiendas para desplegar todo lo que conlleva movilizar el duelo y soltar a lo que tanto nos resistimos? Ujú. Definitivamente, los silencios son muy importantes. Y justamente cuando estamos transitando el proceso de duelo, pues sabemos, seguramente todas hemos escuchado hablar de estas etapas que propone Elizabeth Kubler, ¿no? Del proceso de duelo, de la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación. Bueno, pues justamente dentro de estas etapas existen también mecanismos de defensa y uno de ellos es esta parte de retraernos, de aislarnos. Respeta eso y pon límites amorosos para que los demás también respeten este proceso y este periodo tuyo de introspección, de estar retraído, de estar pues literalmente en tu mundo, ensimismado, porque es parte del proceso y hay que vivirlo así. Darte permiso también de llorar. Y no nos tenemos que ir al extremo pensando en la muerte de un ser amado, porque a lo mejor, y gracias a Dios, quizás ninguna de nosotras lo está viviendo en este momento. Pero cualquier duelo que estemos viviendo, cualquier pérdida, algo de la vida cotidiana, pero que es significativo para nosotros. Y que te sientes que necesitas de verdad tomarte tu tiempo y te sientes ensimismada. Respeta eso, porque ahí vas a encontrar respuestas. Cuando vienen conmigo consultantes tanatológicos, hay momentos en donde se hacen silencios. Generalmente estamos acostumbrados en nuestra sociedad a que los silencios son incómodos, ¿no? Y cuando alguien hace silencio, hasta otra persona empieza, bueno, pero, ¿alguien quiere un vasito de agua? Rompen con el silencio, ¿no? Porque los silencios nos incomodan. ¿Qué pasa cuando estamos viviendo un proceso de duelo? Sea cual sea, pero es algo significativo para uno. Estamos ensimismados, estamos en este silencio y necesitamos aprender a reconocerlo, a aceptarlo y así como nosotros lo aceptamos, establecer que también los de afuera lo acepten. Las personas de afuera no cuesta trabajo porque nos aman, porque no les gusta vernos sufrir, ¿no? Ese es un miedo disfrazado de amor. No me gusta verte sufrir. La verdad es que me estás confrontando con mi propio miedo, con mi propio sufrimiento. Por eso te digo a ti que no me gusta verte sufrir y ya no llores, toma el Kleenex, ¿no? Límpiate las lágrimas. ¿Sí o no? Es lo que hacemos. Así que es importante que nos demos ese chance. Avísale a las personas si vives con alguien, avísales que vas a tomar media hora, enciérrate y llora y estate en silencio y piensa y a lo mejor te vas a quedar dormida llorando. Ese es un sueño reparador, porque las lágrimas agotan emocionalmente y ese agotamiento emocional te produce agotamiento físico. No, y ya habrá maneras después de elevar tu frecuencia vibratoria, de recargarte de energía para que puedas responderle a la vida como la vida está esperando que le respondas. Bueno, y no es solamente el llanto, también es el pataleo y la rabia, ¿no? Creo que hay que dar también espacio, por supuesto, hay que darle espacio y sea la forma que tome. A mí me gusta mucho una meditación que enseña Osho acerca de
consúmete en la rabia, date espacio para, o sea, si estás pensando en matar a alguien, date el espacio de en tu mente ir allá y hacerlo. O sea, dale espacio a que esa energía suelte. Pero él también dice, tiempo limitado, 10, 15 minutos, y después regresas y te observas y vas a ver que esa energía se disuelve, se va, hace espacio para crear algo nuevo. Es darnos permiso porque también nos han prohibido tener rabia, ¿no? Nos han prohibido enfurecernos, eso es parte como de las emociones, hay emociones que hay que controlarlas y no hay emociones que hay que soltarlas, hay que liberarlas, hay que dejarlas que también, a ver qué pueden crear, ¿no? Y yo también, siempre, una vez conversamos de esto, ¿no, Mónica? De lo importante que eran los espacios de la naturaleza, si están en, en tus posibilidades, buscar allí acobijo, porque cuando nos reunimos con otros seres humanos, encontramos que nos reunimos también con otros puntos de vista. Y lo que menos necesitamos en los duelos son más puntos de vista, o sea, bastante con los que lidiamos nosotros, ¿no? Bastante con las lealtades que tenemos con esos ancestros. Son muchas lealtades, son demasiadas, y todas vienen con puntos de vista. Entonces, para mí la naturaleza es liberarnos. Aquí los árboles no opinan, las montañas, el agua, los perros, las vacas, la lluvia, el viento, no opinan, no, simplemente están allí en esa neutralidad tan sagrada, tan llena de vida además, ¿no? Cada célula que corre en la naturaleza está viva y sin juicio, sin juicio. Entonces allí podemos entrar como una especie como de, yo le digo exorcismo, yo sé que el término no es muy bien recibido, pero eso es lo que significa un exorcismo, es permitir que esa energía salga y se forme algo diferente, ¿no? Y creo que es importante cuando hay un punto de vista que nos hace daño, retirarnos de ese punto de vista, retirarnos de ese punto de vista, porque fue algo que yo vi cuando mi padre murió. Habían demasiados puntos de vista y eso estaba chiflando a mi mamá, ¿no? Y fue como tocó sacarla de allí, porque era, la gente no lo hace por mal, es simplemente que estamos llenos de puntos de vista. Cada uno de nosotros tiene muchos puntos de vista. Y recordemos que cuando estamos juntos, pues creamos esos entramados de conversación, de información que a veces no sabemos que estamos recibiendo. Entonces, yo la naturaleza es algo que sí están las posibilidades cuando estemos en duelos de cualquier tipo, pero como dijo Mónica, el duelo no es solamente de un ser querido, hay duelos en nuestras realidades, desde el cuerpo hasta la profesión, la casa, lo que sea, la ciudad, los hijos cuando se van, ¿no? Creo que esa quietud hace mucha falta. Silenciar todas estas voces de afuera y de adentro creo que es muy valioso. Creo que lo que encontramos allí es de muchísima significancia, ¿no? Sí, Bueno, por supuesto. Y también, Adri, encontrar, además de esos espacios, encontrar tu red de apoyo, ¿eh? sí, También es muy importante para poder transitar un sí, duelo, que sí. sepas con quién cuentas. Pero de apoyo, de apoyo. De Sí, apoyo. una Tenemos red que de apoyo. asegurarnos que sea de apoyo, porque no siempre los hijos son la red de apoyo. Eso es algo que, porque están en el mismo Definitivo. dolor. Sí, a veces no son la red de apoyo, hay otras redes de apoyo. Sí, y lo mismo aplica para la menopausia. No, hay que buscar redes de apoyo. Y por ejemplo, aquí está Paz, ella es de las cabezas de Tienda Roja Matriz en Ecuador. Y ellos hacen mucho ese tipo de este apoyo, ¿no? Y es porque los círculos de apoyo tienen una significación, tienen una, ¿cómo se dice? Son determinantes en la forma en cómo evolucionamos definitivamente dentro de las experiencias, porque es en los grupos de apoyo donde dejamos nuestros secretos, así los verbalicemos o no, es allí donde los secretos se quedan, ¿no? Lo que no queremos conversar, es allí donde se quedan y encuentran un espacio para que sean abrigados. Así que los círculos son muy importantes y eso ha sido demostrado a través de la historia por siempre, ¿no? Los círculos siempre han estado presentes. Así que, bueno, las Así es. escuchamos porque Mónica y yo hacemos esto de bla, bla, bla todo el tiempo y aquí nos podemos quedar. Así que para no abusar del tiempo y el espacio, cuéntenos sus introspecciones, qué nos quieren contar, qué nos quieren compartir, cómo sienten esto del duelo realmente allá en su mundo interno. ¿No comments? Cuando nosotros aprendemos a vivir con sanidad los duelos, entonces cualquier cosa que nos suceda en la vida, una pérdida física de un ser querido o un estado,
realmente es mucho más fácil salir de él que antes, que no haber comprendido cómo es el proceso, ¿no? Yo me di cuenta que ya había entendido el proceso con la muerte de mi madre, que me sucedió justamente en el 2020, en pandemia, en plena pandemia. Nos habían hecho, recién estábamos encerrados y mi madre estaba en una casa de cuidado y no nos permitían ir y tocaba hacer videoconferencias todo el día para tenernos contacto con ella, porque era una mamá gallina, ¿no? Que nos tenía a nosotros pegadita a ella, le gustaba que estemos pegaditas a ella. Y cuando le hablaba de la muerte a mi madre, porque ya estaba cercana, ya se le veía el proceso, ¿no? Era un tema de salud ya que ya no podía sostenerlo, hacerle comprender cómo ese proceso le ha traído, qué le ha traído de regalo, ese proceso mismo de enfermedad, qué le ha traído de regalo. Y ella al principio no entendía. Cuando le entendió, estuvo muy cercana a 3 días de su muerte. 3 días de su muerte, cuando le entendió el regalo que le permitió tener esa enfermedad. Y el día de la muerte de ella, ella siempre luchaba por no estar sola y por eso era una mamá gallina, ¿no? Cuando uno debe aprender en la vida lo que es y lo que no es, ¿no? Y digo, la vida mismo nos da lo que nosotros tenemos que aprender. Y mi madre al final de su vida aprendió en esa soledad que nunca quiso vivir, morir. No estuvimos nosotros al lado de ella para su muerte. No estuvimos. Y el proceso que la señorita sucedió a las 5 de la mañana y no quiso despertarnos para hacerle la videoconferencia y todo y ver y estar con ella en sus últimos momentos, no tenía que ser así. Ella tenía que vivir la experiencia de la soledad para ir completa, para saber qué era la soledad en realidad, para qué servía la soledad en realidad. Y eso les decía a mis hermanas porque se lamentaban que no, mi mamá sola, que no sé cuánto. Yo les explicaba que ella tenía que experimentar esto porque ella no quería experimentar en su vida diaria, nunca quiso experimentar la soledad. Y entonces al no experimentar la soledad no le permitió aprender. Y en un último momento le tocó aprender. Y entonces cuando nosotros aprendemos el proceso de un duelo, cómo es el duelo, el, el, el proceso en sí es rápido, es comprendible, es hasta dónde llega mi vida, qué es lo que es hasta aquí lo que pasa. A mí me pasó una cosa tan subgéneres, ¿no? Que a como una semana de la muerte de mi madre, mi padre ya había muerto hace rato, me sentía incómoda, ¿qué pasaba? Algo me sucedía que todavía no llegaba a comprender. Y cuando comprendí, un día me desperté y estaba revisando mi sueño y en mi sueño me había hecho comprender lo que era, estaba huérfana. Admitirle esa orfandad es súper claro, súper clave. Admitir que soy huérfana me sirvió a mí para salir rápido también del proceso de duelo y ayudarles a mis hermanas a entender lo que es ser huérfana, ¿no? Lo que es ser huérfana, esa orfandad que realmente tenemos en físico, pero no en esta parte interna, porque ya cuando somos grandes, los arquetipos debemos llevar dentro. Y entonces hacerles entender también esa faceta, ¿no? Fue muy bonito esa experiencia, entender cómo yo ya había comprendido ese proceso de duelo que ya yo realmente los puedo vivir rápidamente. Cualquier cosa que me llegue a mi vida, vivo rápidamente y salgo muy, muy, muy rápido. Y al entender eso, aprendí el mecanismo por la cual yo en terapia, yo ayudo a mis pacientes también a salir rápidamente de ese proceso. Muchas gracias, Paz.
Sí, Gracias, Paz. yo también estoy de acuerdo con Paz cuando dice uno aprende, es como si uno aprendiera una ruta, ¿no? Es como aprender una ruta. Y a mí me parece, ahora que mencionas esta parte donde dices que sabes que físicamente está la ausencia, pero internamente sigue viviendo en nosotros, es algo que para mí también fue muy importante. Fue importante y yo me acuerdo cuando mi papá murió físicamente, cuando murió allí en la clínica. Yo me acuerdo que yo inmediatamente asumí esto que tú acabas de decir, Paz. Inmediatamente lo dejé clarísimo en mí y es, su cuerpo cesó, tenía que cesar porque que siguiera vivo era una tortura para él, pero sigue acá y yo empecé a generar conversaciones con él y aún lo hago y siempre lo seguiré haciendo. Yo siempre digo, papá, eso te gustaba mucho. ¿Qué opinas de crear algo diferente aquí o allá? Y yo le pregunto, yo le comento. Yo mantengo esa constante conversación. Y cuando siento nostalgia, yo lo que hago es recibirlo. Yo digo, la nostalgia, porque nos han enseñado que la nostalgia es tristeza. Y a mí me parece que la nostalgia tiene la energía del recibir, que algo está llegando. Entonces yo la nostalgia la asumo como su presencia, que está muy cerca. Y en ese momento me aquieto y lo traigo aquí adentro, aquí en mi ojo interno y lo abrazo. Y esa nostalgia se ha convertido en celebración, se ha convertido en algo muy diferente a lo que me enseñaron de lo que nostalgia significa. Entonces, para mí eso han sido cosas muy claves y eso es para apoyar lo que está diciendo Paz, es tener muy presente eh, nuestro mundo espiritual. Creo que es eso, creo que nuestro mundo espiritual ha entrado a esa fase de fortalecimiento, de ser más allá de un texto o de una simple práctica. Realmente creo que se convierte en el eje de la vida, ¿no? Y para los duelos no hay otra salida. Creo yo que si uno tiene un acercamiento al mundo espiritual interno, un duelo se convierte en algo realmente muy complicado, ¿no? Entonces, la invitación es como si no tenemos una estructura espiritual, una estructura o una conexión, no estructura, una conexión espiritual nuestra, porque es muy fácil la de los libros, eh, empezar a revisarnos. Yo en qué es lo que creo, yo, qué es lo que siento que es verdad para mí cuando esto sucede. Y me desprendo de todo lo que me han dicho, todo el adoctrinamiento que hemos recibido de la clase de catequesis en el colegio, y la soltamos y entramos como para mí realmente, ¿qué es? ¿Dónde se acomoda en mí esta separación? ¿Sí? Este cambio, esta nueva forma. ¿Sí, Mónica? Sí, sí, sí. Ahorita que mencionaban esto de que es como una ruta, a mí sí me gustaría enfatizar en esta parte porque cada duelo es diferente. Así sea cualquier persona de la familia, se vive de manera diferente cada duelo, dependiendo de la relación, como ya lo hablábamos durante la charla. Lo que sí es importante es que cuando nos autoconocemos, cuando tenemos conocimiento de nosotros mismos, es cuando podemos efectivamente, como bien dice Paz, transitar por este proceso de duelo, aun cuando sean duelos diferentes, lo que nos sucede en nuestra vida, lo vamos a poder sobrellevar y lo vamos a poder aprender a vivir con esa situación de una manera pues mucho más versátil, eficaz y eficiente. Sí, 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 sí. No, cuando yo digo ruta es uno aprende en mi caso, es recordar que la separación no existe. Para mí eso es como una ruta. Sí, pero sí, obviamente, sí, cada duelo es totalmente diferente. No, nunca sabremos no sabemos cómo hacer el siguiente, ¿no? De qué circunstancias esté rodeado, ¿no? Como dices tú, hay tantas circunstancias que lo pueden cambiar todo. Eso es muy cierto, Así es es. cierto. Bueno, vamos a cerrar. ¿Alguien que quiera comentar algo más o cerramos? Ha sido un compartir muy bello. Esos son temas que yo sé que a todos nos cuestan, ¿sí? Yo recuerdo que antes de que mi padre muriera, yo no abordaba, yo veía algo de muerte y yo cerraba eso, yo le tenía pavor, ¿no? Pavor, mucho, y muy especialmente el de mi papá, porque era uno que eran más cercanos. Entonces, para mí fue entrar a otro mundo, otro mundo, y desde allí yo puedo hablar del asunto con tranquilidad, pero yo sé que es un tema que nos cuesta a todos, ¿sí? Pero bueno,
Creo que hoy hemos tenido una conversación muy linda, nos llevamos cosas muy lindas al respecto, muchos pensamientos, mucho que integrar de todas maneras. Y bueno, Mónica, muy agradecidas, de verdad, muy agradecidas, porque fue bellísimo. Aquí creo que nos vamos con el corazón muy lleno, muy, muy lleno. Paz, Vivi, muchas gracias. Marta tuvo que, ella estaba en el quirófano, creo, porque la vi con el traje de cirugía. A todos los que estén viendo esta grabación, muchas gracias. Integren lo que tengan que integrar, lo que saltó hacia la piel y fue al corazón, a integrarlo. Esta grabación queda en YouTube disponible y compartir con otros, ¿no? Y ayudar a otros cuando están en el duelo con las luces que hemos recibido hoy, que es muy importante. Es un tema de muchos colores y, como dijimos, pues tantas formas que nunca sabremos dónde está la contribución que podemos hacer en alguno de estos espacios. Así que, Mónica, muchas gracias. Vivi, Paz, muchas gracias. Les recuerdo que estamos en Fiesta Climateria. El jueves por la noche en Instagram Live me reúno con Paz. Vamos a hablar de climaterio energético, cómo encontrarle el pulso al climaterio energético. Va a estar muy interesante. Y va a ser por Instagram Live porque va a estar en Bogotá, entonces allá tengo conexión. Aquí no funciona Instagram Live.